ver, bueno, sí, como bien me han presentado, soy Alejandro. Cuando vosotros empecéis, seré A3 de reumatología en el Hospital Infanta Sofía, hice la residencia aquí, y voy a hablaros de reumatología. Como veis, todos hemos hablado un poco de qué palabra definiría la especialidad. Yo voy a empezar un poco por explicar qué significa, porque yo creo que otras especialidades sí que tienen un nombre que se entiende. Reumatología no, reuma significa corriente, viene de aquellas teorías de los humores y todo eso. La gente tenía una rodilla hinchada y eso era pues líquido que había aparecido allí. ¿A qué tipo de corriente nos dedicamos? ¿A estas? No, a este tipo de corrientes tampoco. ¿Somos los que cierran la puerta cuando está la ventana abierta? Tampoco. Realmente, ahora os hablaré un poquito de esto. Esa palabra corriente no tiene mucho sentido, es que es difícil de explicar nuestra especialidad porque se dedica a muchas cosas muy diferentes y bastante impredecibles, de hecho. Quizá esa corriente sí se parezca a algunos pacientes que tenemos nosotros, que cuando parece que todo va muy suave y va muy manso, pues de pronto esa corriente se desborda, se vuelven aguas bravas y nosotros tenemos que estar ahí pendientes porque tratamos con enfermedades extrañas, muchas veces desconocidas y sobre todo muy traicioneras. Para explicaros un poco esa incertidumbre en la que os movemos, pues he cogido dos frases de un libro de reumatología bastante conocido, que es el Kelly. Un día dije, a ver qué pasa con la sarcoidosis, que no... Y esto es lo que ves en el diagnóstico, pues que no... que por mucho que quieras no vas a estar seguro, ¿vale? Luego, cuando los pacientes te preguntan, y yo, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo ahora una artritis reumatoide y no la tenía antes? ¿Y qué he hecho? ¿Qué he comido? ¿Qué he hecho demasiado esfuerzo? ¿Qué me ha pasado? Claro, tú le tienes que explicar una serie de cosas bastante difíciles de entender. No, es que usted tiene una base genética y sobre eso, pues algún agente desconocido le ha desencadenado una respuesta inmune que se ha perpetuado, no sabemos por qué, y ahora pues está así. Y lo mismo está bien dentro de 2 años, como que esto es difícil de controlar y necesita un montón de fármacos y falla a todos. Es bastante complicado. Por eso la palabra que he elegido yo es expectación, en 2 sentidos. En el primero, en cuanto a la actitud expectante que tenemos que tener. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes de que tenemos pacientes con diagnósticos complejos, diagnósticos cambiantes a lo largo del tiempo. Un paciente puede estar diagnosticado de una cosa y que termine siendo otra y no estar mal diagnosticado de inicio. Y pacientes que estando muy bien te vienen un día y dices, ¿pero qué ha pasado? Con un tratamiento que lo tenía completamente controlado, o le intentas bajar un poco lo que sea y de pronto la cosa se lía y a veces es difícil de que ese agua que hablábamos antes pues vuelva a su cauce. Y por otro lado, expectación también de expectativas. Yo personalmente tengo muchas expectativas en el desarrollo de esta especialidad, ahora os explicaré un poquito por qué, pero creo que es una especialidad en la que estamos creciendo bastante y que cada vez lo hacemos mejor. ¿Qué hace un reumatólogo? Pues un reumatólogo, a diferencia de nuestros compañeros que han hablado antes, es un especialista de consultas. Tenéis que tener claro que vuestro trabajo es trabajo de consultas y a veces incluso solo consultas. Pero la consulta es bonita, ahora veremos en los puntos fuertes y los puntos débiles qué cosas buenas y malas puede tener. Tenemos consultas en las que habitualmente vemos de todo. También hay consultas monográficas de cosas especiales, pero en general tú ves una serie de cosas que puede ser tanto un hombro doloroso como algo muchas veces que no tienen ni que ver con nuestra especialidad, como enfermedades bastante complejas que debutan y que a lo mejor hasta ahora, hasta que te ha llegado a ti, nadie se le ha ocurrido que lo puede tener. Cada vez hay más consultas multidisciplinares, que es algo también bastante bonito. Yo creo que a todos los que estéis aquí, que os guste reumatología, es porque probablemente os guste medicina interna y hayáis dudado con ella. La reumatología cada vez más abarca más campos y yo creo que tiene un punto bueno, y es que sin dejar de utilizar todo esto que sabéis ahora, que tenéis la cabeza llena de datos y sabéis más medicina probablemente que nunca, sin dejar eso de lado te especializas y tienes una parte acotada que a lo mejor en un momento dado te puede dar un poco más de pereza, y a mí me pasaba al principio, decía yo quiero todo, ¿no? Pero después ya veréis cómo se agradece muchísimo. Y estas consultas multidisciplinares pues pueden ser, por ejemplo, con oftalmología, consultas de uveitis, con ginecología, de embarazo, pulmón, enfermedades pulmonares intersticiales, una serie de, bueno, todo tipo de especialidades, aparte de la colaboración muy estrecha pues con medicina interna, por supuesto con traumatología. Los traumatólogos son cirujanos y eso seguro que le gusta que lo diga y nosotros no, entonces ahí yo creo que hay una repartición bastante clara, aunque no lo está.
También con la UCI a veces tenemos experiencias trascendentales. Tenemos relación con todas las especialidades que os podáis imaginar. Así que si eso os preocupa, pues que os deje de preocupar desde ahora. También tenemos hospital de día. Nosotros usamos muchos fármacos que se ponen en hospital de día, intravenosos, que duran horas y son pacientes que vemos allí, que aparte de tratar allí, valoramos, hacemos el seguimiento, y también tenemos pacientes ingresados. Pacientes ingresados en reumatología no suelen ser muchos, pero suelen ser graves en general. La verdad es que cuando hay un paciente de reuma al que está de guardia, de lo que sean, no les suele gustar estar de guardia con ese paciente por allí porque, como os he dicho, son difíciles de manejar y pueden dar sustos de forma muy inesperada. Y bueno, luego hacemos bastantes técnicas. Hacemos ecografía, la ecografía es muy importante, además en España especialmente se hace muy bien, y la ecografía es una herramienta que cada vez utilizamos más, cada vez hay mejores ecógrafos, y realmente para la patología musculoesquelética, que generalmente es tan superficial, es una herramienta que nos deja ver las cosas muy bien. También hacemos artrocentesis, hacemos infiltraciones, hacemos otras técnicas como capilaroscopia, biopsia de glándula, etcétera. No lo he puesto aquí, pero lo tengo que decir, sobre todo por un par de compañeros que si no se enfadan. También vemos cristales para patología microcristalina. Y comentaros, hacemos ecografía, artrocentesis e infiltración. Pensad en un paciente que viene con un hombro doloroso, que no sabe exactamente qué le pasa, le duele el hombro, no puede mover, hasta en urgencias o hasta en el de cabecera y nos lo manda. Ese paciente llega sin diagnosticar, tú le haces un diagnóstico por imagen y le haces un tratamiento y se va con todo hecho a casa. La verdad es que es una consulta extremadamente resolutiva y eso se ha demostrado en muchas cosas, incluso, o sea, ya no solo para el paciente, sino a nivel incluso económico del país. Hay artículos que lo demuestran, que una consulta de reumatología que trate los problemas musculoesqueléticos de manera así deficiente, la verdad es que él comentaba que eran muy, no recuerdo la palabra, si eran eficaces o resolutivos, pues nosotros también. Y bueno, puntos positivos de la especialidad. Es una especialidad por definir y por crear. Yo creo que esto es bastante bonito porque todos los que estamos ahora en reumatología tenemos, yo creo, la conciencia de que estamos creando algo, estamos yendo a más, estamos fabricando una especialidad que cada vez tiene más terreno acotado, pero a la vez se hace más cargo de ciertas cosas que antes pues, podían estar un poco más en el limbo. Hablaros de esto, que es un poquito lo que he recalcado antes. Esta diapositiva me gusta mucho. Tenemos muchas especialidades muy importantes en el que el desenlace más grave es la mortalidad. Nosotros tenemos pacientes que pueden morir efectivamente, pero no es lo más frecuente. Pero sí tenemos pacientes que tienen una pérdida de calidad de vida muy grande. Y eso os lo quería enseñar aquí. La otra diapositiva de la izquierda, vamos, la otra tabla es del 2010, que no lo pone. Eso es la evolución de la patología no mortal, pero sí que resta años de calidad de vida entre los últimos años. Lo morado clarito es lo musculoesquelético, como veis es un montón. O sea, si nosotros vemos pacientes que lo están pasando mal, que a lo mejor no van a fallecer de eso, pero que van a vivir muchísimos años desde muy jóvenes, desde que debutan con la enfermedad, por ejemplo, un lupus, una artritis, con 30, 40 años. Desde entonces, si no se tratan bien, son pacientes que van a vivir muchísimos años con discapacidad, con mala calidad de vida. Entonces, el impacto de nuestra especialidad es enorme, mucho más grande seguro de lo que os imagináis. Es una especialidad que ayuda y resuelve. Es una especialidad eminentemente diagnóstica, esto a mí me encanta. A mí me gustaba el diagnóstico, hay gente que le gusta más otras cosas, pero es verdad que es una especialidad en la que lo que sobre todo vamos a hacer es diagnosticar. No tenemos tantas herramientas después para utilizar, no tenemos, digamos, no somos cirujanos, pero sí que vemos a los pacientes y tenemos que hacer anamnesis extensas, tenemos que pensar, darles vueltas, pensar en pruebas, saber interpretar pruebas de muchos tipos, saber a qué especialista pedir ayuda. Es una especialidad en la que hay que pensar mucho, a mí eso me gusta. Y tiene esa incertidumbre de la que hablábamos antes, que, bueno, llega un momento en el que le da cierto interés a lo que estás haciendo. Es muy multidisciplinar, yo creo que ya lo he recalcado antes, pero tenedlo claro, si tenéis dudas de que vais a dejar de lado lo que ya sabéis, que sepáis que no va a ser así, porque vais a tener que saber, de hecho, bastante más de lo que creéis de otras especialidades. Es una especialidad de consultas, eso tenéis que saber que hay mucho contacto con el paciente y eso muchas veces es gratificante. Cuando vienen te dicen que están mejor, te dicen que están contentísimos,
pues a uno la verdad es que le encanta, porque al final es el objetivo de su trabajo, no solamente que estén contentos y te quieran mucho como médico, que eso no es tan difícil, sino que de verdad lo estés haciendo bien. Cuando tú sabes que lo estás haciendo bien y el paciente también, pues la verdad es que es realmente gratificante. Luego comentaros que hay muchísima docencia en reumatología, muchísima investigación y muchas sociedades, tanto en España como fuera, que se dedican mucho a eso. Entonces, todos los que vayáis a hacer la residencia, estéis donde estéis, vais a tener asegurada una formación transversal que os van a dar desde cursos, charlas, cursos online, congresos, etcétera. Y la verdad es que hay mucho apoyo de todo eso, y yo en la residencia me he hartado a hacer todo lo que he querido e incluso más. En cuanto a puntos negativos de la especialidad, pues esto, un poco lo que hablábamos antes, reuma, ¿qué es reuma? Hay un desconocimiento general que ahora veremos. Mucha gente te viene y muchos pacientes te dicen, doctor, ¿qué es reuma? Y digo, ¿qué es reuma? Y tú me lo preguntas. Desconocimiento general, ya no solo de la gente, que da un poco de rabia, la verdad, cuando te dicen, ¿tú qué haces? Reumatología, traumatólogo, no, reumatología, ves muchos abuelos, ya me hará falta a mí de mayor. Yo pensando, sí, que no te haga falta, porque... Pero vamos, no es verdad, o sea, vemos gente mayor, pero salvo los pediatras, todo el mundo ve gente mayor, evidentemente en medicina, por suerte, ¿no? Pero hay un desconocimiento de la población y también incluso de los compañeros, ¿por qué no decirlo? Hay veces, tengo compañeros que llevan, a lo mejor más mayores, están acostumbrados a una reumatología antigua, que no es lo que se hace ahora, y nos utilizan de una forma un poco rara, ¿no? Ves que para lo que te deberían llamar a veces no lo hacen, y al revés. No es lo más frecuente, pero os encontraréis que hay sorpresas a veces. Cuando vas a un especialista y le cuentas algo, reumatólogo, me diciendo, ¿y cómo has llegado hasta aquí? O cómo es que... Pues mira, porque como sois vosotros, sabéis muchísima medicina, y esa medicina no la vais a dejar de usar. Que sea una especialidad por definir y crear, pues tiene esos problemas que a veces uno no sabe. Yo tenía una compañera que decía, es que claro, vasculitis, ¿qué más da, no? Si hay poquísimas, cuando haya una, pues te lo estudias. Y digo, bueno, claro, es verdad que hay poquísimas, pero cuando la hay, tú llevas un año viendo gente que le duelen otras cosas o que tiene artritis reumatoide, pero llevas un año estudiando vasculitis y llevas un año pensando en eso, y estás predispuesto a que la gente que venga con eso lo vayas a identificar enseguida, y además estás acostumbrado a usar esos tratamientos, y además has tratado una, y entre tratar una patología grave y tratar cero, la diferencia es completamente abismal. Entonces, pues eso, que sepáis que es una especialidad por definir, pero que cada vez yo creo que se nos tiene más en cuenta y estamos con una presencia mayor en los hospitales. De hecho, muchas de las sociedades tienen como objetivo ahora dar visibilidad a la especialidad, y cada vez yo creo que lo estamos consiguiendo mejor. Y luego que es una especialidad de consultas. Esto lo he puesto en los puntos positivos, pero también es negativo. La consulta cansa, la consulta... va pasando el tiempo, vas viendo pacientes, pero tú te vas cansando, pero los pacientes no. El paciente que entra nuevo te lo va a contar con la misma intensidad, con las mismas ganas, y algunos te van a intentar transmitir su sufrimiento, por mucho que le prometas que lo estás entendiendo, hasta el infinito. Entonces, a veces es difícil, a veces hay gente que no puede no entender qué te está pasando, y a veces necesitas mucho tiempo para explicar algo y no lo tienes. Entonces, que sepáis que, bueno, cuando uno pasa a planta parece más dinámico y tal, sobre todo cuando uno es estudiante, porque cuando estás en consulta estás sentado, te parece todo muy fácil, pero ya veréis que resolver cosas en 15 minutos, en 20 minutos, y que la persona se vaya ya con todo hecho y se vaya a su casa, no se vaya a un sitio donde va a estar vigilado, pues a veces se hace bastante complicado. Y luego, bueno, he puesto esto porque me ha hecho un poco de ilusión. A ver, yo la verdad es que Juego de Tronos lo veo, pero no me entero de la mitad, porque me pierdo de una vez para otra. Pero bueno, si lo veis, y ahora que además va a empezar la última temporada y tal, pues la típica página de qué especialidad, qué personaje de Juego de Tronos sería tu especialidad. Lo primero que me llamó la atención fue sí, a ver, me llamó la atención que reumatología. A ver, si habéis venido a la charla de reuma, algo friki tenía que haber. A ver, lo primero que me llamó la atención es que estuviéramos, ¿no? Dije, anda, qué guay. Digo, a ver qué ponen, porque la verdad es que eran bastante duras algunas. No era especialmente gracioso, pero sí que daban bastante cera. Y aquí vi esto y ponía lo que veis abajo, ¿no? Como que tienes unas percepciones, unas capacidades así adivinatorias como sobrenaturales para la mayoría, pero realmente nadie sabe qué hacer con ellas, ¿no? Esa es un poco a veces la sensación, ¿no? Pero bueno, por lo menos se están dando cuenta de que hay unas personas que saben mucho de algunas cosas,
y que están ahí diciendo, oye, a lo mejor va a ser esto, y que hasta ahora, pues quizá no se hacía tanto uso de eso y se están dando cuenta que sí, y que, oye, que cuando saben y resuelven. Entonces, os lo traigo porque coincidía un poco con lo que os quería contar y dije, pues mira, efectivamente yo creo que cada vez es una especialidad que la gente se va dando más cuenta de que estamos ahí presentes. Y ahora ya vamos a entrar en lo que es la residencia como tal. Rotaciones de reuma. El plan formativo de reumatología es de 4 años y la rotación en el servicio es entre 2 y 3 años. Entonces habrá hospitales en los que rotéis fuera 1 año y otros en los que rotéis hasta 2. Hay otros de 1,5, todas las combinaciones intermedias que queráis. Se rota por 1000 cosas. Yo estuve preguntando a un montón de compañeros, porque yo cuando hice la residencia aquí solo rotaba en interna, que ahora ya no es así, pero tengo compañeros que han rotado por todas las especialidades que os imaginéis. Trauma, cuidados intensivos, que están aquí, oftalmología, ecografía, reuma pediátrica, bueno, las de la derecha, las que están donde la peonza, esas son básicamente las obligatorias o las que se hacen más frecuentemente. Contaros que reumatología pediátrica es prácticamente una especialidad aparte, es muy bonita, merece mucho la pena, si no lo conocéis, que también sepáis que eso existe, porque es un mundo bastante bonito. Y bueno, y ahora, ¿qué tenéis que pensar para elegir hospital? La mayoría de los residentes de reumatología somos uno, así que también hacemos muchos amigos, porque no nos queda otra, vamos. Entonces, somos 41 de las 56 plazas, 57 plazas que hay este año, no, perdón, 56 son, sí, 56, que hay este año son 41 plazas de residente único. Hay 6 hospitales que tienen 2 residentes. Son 2 hospitales en Cataluña, 3 en Madrid y el de Santander. Y un hospital con 3 residentes, que es el Ramón y Cajal. ¿Qué es mejor? Bueno, la mayoría somos residentes únicos. Yo no tengo la experiencia de tener COR, yo sí tengo amigos que han tenido su COR y se llevan fenomenal. Y la verdad es que tener a alguien que te ayude y alguien que comparta contigo, digamos, los momentos más complicados, pues la verdad es que probablemente sea bastante beneficioso. Aunque también si eres uno, pues al final vas a ver todo para bien y para mal. Sí, 56 plazas, el año pasarán 2 menos, va variando, pero aproximadamente siempre es igual. Tenéis que pensar cómo va a ser la vida en el hospital y en el servicio, o sea, que os veáis a la hora de elegir hospital que vais a entrar allí todos los días por la puerta. O sea, que por mucho que os hayan dicho que está muy bien o que se haya cogido con números muy altos, es lo que vais a hacer. Entonces tiene que ser un sitio que os dé buen feeling desde el principio. Y que veáis que en el servicio también lo hay, preguntad en serio, porque os van a decir, sí, muy bien, tal, pero luego decir, no, pero en serio, es que yo quiero estar aquí 4 años, que te voy a seguir viendo, que te voy a decir que me has engañado. Entonces, vosotros preguntad bien cómo se vive en el servicio, cómo son las relaciones, preguntad todo, porque eso también, lo de los compañeros, lo que contaba él, es fundamental. O sea, al final vais a convivir con mucha gente mucho tiempo. Y sobre todo no os quedéis con la duda, de ningún hospital, id a todos. Yo fui a todos los de Madrid, yo me quería quedar en Madrid, fui a todos. Pero si hubiera querido irme a otro sitio, hubiera ido a otros lados, porque es lo mejor que podéis hacer, ver cómo es la gente, ver cómo es el sitio, ver cuánto os cuesta llegar allí, etcétera. Y sobre todo un hospital donde os dejen formaros. Enteraos bien de si hay flexibilidad, de si vais a poder hacer lo que queréis y de si vais a poder rotar en cosas que os interesen, si os van a dejar ir a congresos, si os van a dejar ir a cursos, etcétera. Vale, aquí os voy a enseñar el ranking nacional. He hecho un ranking nacional con la media de los 3 últimos años sobre cómo se ha acogido. Reumatología, al ser un único residente, es extremadamente variable. Entonces, esto ha cambiado mucho y si coges 3 años antes, pues no tiene nada que ver. Esto es orientativo. Todos los hospitales que están en esta lista son buenos hospitales, pero hay muchísimos que no están. Muchos de Madrid, muchos de Galicia, muchos del País Vasco, de Cataluña, muchos de Andalucía. Hay muchísimos hospitales que están bien. Realmente no hay ningún hospital de reumatología que yo desaconsejaría como tal. Sí que es verdad que creo que es mejor que cojáis un hospital grande en una ciudad grande, porque generalmente en un hospital grande vais a tener pacientes para aburrir, vais a poder ver de todo y además vais a tener muchas especialidades en las que apoyaros, que eso es importante, y una ciudad grande, porque generalmente los hospitales grandes de ciudades grandes pues abarcan poblaciones con una patología muy diversa. Comentaros esto a la hora de elegir hospital. Bueno, no os he dicho antes lo de las guardias. Nosotros hacemos guardias de interna en prácticamente todos los sitios. Alguien en algún hospital hace guardias de traumatología y suelen ser entre 4 y 5. Es importante que conozcáis el servicio de urgencias, pero bueno, ya sabéis que lo que nosotros hacemos es consulta. Intentad librar las guardias, yo creo que es importante no pasar consulta saliente de guardia porque es horrible, porque es mejor estar andando que sentado saliente de guardia, ya os lo digo.
Y nada, esto creo que es importante para los que queráis hacer reumatología este año. La Sociedad Española de Reumatología ha puesto esto a servicio de los nuevos residentes, que son unos vídeos que han hecho todos los hospitales que tienen oferta docente en reumatología este año. Son vídeos en los que salen los jefes de servicio o distintos trabajadores del hospital explicando qué se hace, así les podéis ver un poco. Y aparte, como veis ahí a la derecha que pone descargar infografía, tiene una infografía bastante bonita sobre cómo son las rotaciones, cuánto tiempo se está, cómo es el hospital, etcétera. Entonces os recomiendo de verdad que veáis esto porque está muy bien. He puesto abajo el mío para hacer propaganda pura y dura porque este año es el primero que tenemos residente y nos hace especialmente ilusión. Entonces, bueno, pues si alguien quiere venir le abriremos los brazos tan contentos. Y luego en cuanto, bueno, nos pedían decir qué 3 especialidades habíamos dudado antes y qué 3 después, se me ha olvidado cambiar el título. Entonces, yo al principio dudaba con medicina interna por lo que os he dicho, pues porque medicina interna es lo que yo creo que cualquiera que quiera hacer una especialidad médica y sobre todo como reumatología, pues tiene que dudar con ella, si no, me extrañaría mucho que no dudarais. Pero ya os digo que he dejado de dudar con medicina interna precisamente por eso, porque a mí me gusta tener un espacio más acotado en el que yo pueda tener un rango de acción sin dejar de lado lo demás. Neurología, porque me gustaba antes y me gusta ahora, pues porque también es una especialidad eminentemente diagnóstica. Oftalmología me gustaba antes, me sigue gustando, de hecho yo estoy haciendo ahora la tesis en uveitis para que veáis que se pueden hacer cosas un poquito diferentes. El tema de la docencia en reumatología es fundamental, docencia e investigación, y lo quería contar aquí para que os quede claro, porque yo creo que es muy importante que sepáis que si lo que os gusta es eso, en cualquier hospital lo vais a poder hacer y lo vais a poder hacer bien, pero sobre todo en los hospitales grandes. Pero es verdad que reumatología tiene muchísima investigación, muchísima docencia y es una parte fundamental tanto de la residencia como de la especialidad después. Y yo ahora dudaría quizá con una médico-quirúrgica, como por ser oftalmología, pues precisamente por eso, porque son especialidades bastante dinámicas, que son entretenidas, y radiología, pues porque yo los compañeros que tengo están muy contentos, también los que han hecho anestesia y todo eso, si hubiera que repetir, pues probablemente haría una de esas 2 también, que son las que más se repiten después de hacer el MIR. Y nada, pues aconsejaros que cojáis reumatología si de verdad queréis, daros la enhorabuena y muchas gracias a todos.